Sorry que me tardé un poquito. Vamos a darles unos minutos a que se vayan conectando las demás para comenzar. Hola. Si tienen su libro, su Biblia también, vamos a estar usando la Biblia. Y algo en que puedan anotar, un journal, una libreta, que usted pueda tener sus notas. Vamos a estar haciéndonos algunas preguntas de lo que estudiamos en estas semanas que estuvimos agarrando nuestros libros y el material y todo lo demás. Dios les bendiga. Qué bueno que ya se han agregado. Les pido disculpas que me tardé un poco más ahora porque mi esposo llegó más tarde del trabajo, así que tuvimos que correr y ajustar nuestro tiempo. Pero gracias a todas las que están conectando. ¿Quién agarró su libro? ¿Quién pudo agarrar su libro? Se acabaron de leer el capítulo 1 y 2. No están tan largos, yo sentí que están cortos y muy bonito los dos, muy interesantes. Así que vamos a estar hablando. Yay, Sarah agarró su libro. Sé que Chela también agarró su libro y lo pudieron leer. Tal vez, no sé si a algunos se les hizo difícil en español la lectura, no sé. O solamente fui yo al principio. En inglés siento que es fácil de leer, no es tan difícil leer estos dos capítulos. Pero bueno, vamos a comenzar porque no quiero quiero que vayamos luego a los temas. Hay tanto que cubrir, tantas cosas que podemos aprender en esta noche acerca de estos temas. El primero, sabemos que el capítulo 1 va a ser acerca de que dice, tú eres el objetivo. Y el segundo es cuando una espada nace. Entonces vamos primeramente a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a darle gracias porque nos permite estar a través de este medio. Y sobre todo porque sé que Dios nos va a retar a través de esta jornada que vamos a tomar leyendo estos capítulos. Sé que son temas que nos van a hacer de mucha edificación como mujeres, no importa la edad que tengamos, esto viene a hablar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Así que sé que nos va a retar, nos va a animar y nos va a llevar a otro nivel en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida espiritual. Así donde están, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro? Le decimos gracias a Dios y démosle gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por cada mujer que se ha unido, por cada mujer joven, Señor, que ha dicho sí a ti, Señor, a tomar esta hora, Señor, y simplemente aprender Señor, a que tú seas revelándote a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de los temas que vamos a cubrir, porque sabemos que tú usas estos medios para hablarnos todavía, Señor, y estamos, Señor, dispuestas, estamos, Señor, con una actitud, Señor Jesús, de crecer, oh Señor, con un corazón abierto, con una mente, Señor, dispuesta a ser renovada a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada una que se va a estar conectando, Señor, las que van a estar escuchando, Señor, después también las bendecimos desde ahora, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos y te glorificamos. Amén y amén. Amén, amén. Entonces vamos a hablar acerca del primer capítulo. Lisa Bevere habla primeramente la historia. Se me hizo curioso que comenzó con la historia hablando acerca de una película, Terminator, y yo en lo personal no la he visto esa película. Entonces le tuve que preguntar a mi esposo acerca de lo que estaba hablando, y me dice, sí, así es la película, en sí todas las películas son así, es el día, ¿cómo se podría decir? El guión de esa película. Entonces se me hizo muy interesante porque ella dice cómo ella sintió esa revelación que Dios le dio, que nosotros somos como esta mujer en esta película, este papel que juega Sarah, donde dice que ella no sabía que ella era el objetivo. Y dice que nosotros como hijas de Dios muchas veces vivimos nuestras vidas sin darnos cuenta que somos el objetivo, sin darnos cuenta de que tenemos un enemigo que la Biblia bien lo dice, que ha venido para matar, para hurtarse, para destruir, para traer muerte. Entonces nosotros muchas veces vivimos nuestra vida en esta tierra pensando que simplemente estamos aquí y vivimos inconscientemente de que
sí somos el objetivo, que el enemigo tiene un plan para nuestra vida, pero de destrucción, pero que también Dios ha puesto y ha dado un diseño a cada una de nosotras con un plan hermoso, un plan para que nosotros cumplamos, un sueño que ha puesto en nuestros corazones. Y algo que ella hablaba acerca, que dice que lo vemos desde el principio de Génesis, cuando Dios le habla a la mujer y a la serpiente, cuando dice, si ustedes lo tienen ahí con Génesis 3:15, donde dice que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer, y sabemos la razón por qué. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y sabemos que estaba hablando acerca del hecho de que vendría un Salvador y vendría a través de una mujer. Y dice, la palabra enemistad es un odio arraigado, acompañado de una hostilidad irreconcilible. Quiere decir, es algo tan fuerte, es un odio, es algo que una hostilidad. Eso es lo que el enemigo siente hacia nuestras vidas. Y algo que también ella hablaba mucho acerca de que nosotros podemos ver a través del mundo cómo la mujer siempre, ahorita en este tiempo lo podemos ver, tal vez nosotros no vivimos en esos países donde la mujer es tratada como lo más bajo, es maltratada. El hecho de nacer siendo niña ya es un riesgo en muchos países para abuso, para maltrato, para tráfico humano, para todas estas cosas que realmente cuando nos ponemos a pensar decimos, hay tantas mujeres ahorita en este tiempo sufriendo por el lugar donde han nacido, y es triste a veces saber estas cosas, pero es la realidad de donde vivimos. Y una de las cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta es de que el enemigo usa diferentes formas para tratar de destruir nuestras vidas. Diferentes cosas usará para destruirnos. Tal vez nosotros no estemos viviendo lo que otras mujeres estén viviendo, pero no quiere decir de que el enemigo no nos está viendo con el deseo de destruir nuestras vidas. Y saber todo esto no es para traer miedo, para asustarnos o para atemorizarnos, sino para que podamos estar alertas, sino para que podamos tener los ojos abiertos y darnos cuenta por qué vienen ciertos ataques a nuestras vidas. Porque muchas veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas. Yo creo que leyendo este primer capítulo nos podemos dar cuenta de que sí hemos sentido esos ataques, de que sí hemos sido un objetivo para destrucción de parte del enemigo, que sí podemos ver en nuestras vidas y nos podemos a meditar y nos podemos a pensar y decimos, sí he visto esos ataques. Si ustedes ahorita se pusieran a pensar y meditar en su vida y el trayecto de su vida, ustedes podrían ver dónde han sentido ese ataque del enemigo, dónde se han sentido como ese objetivo. Y una cosa que tenemos que entender, si nosotros somos el objetivo del enemigo, si él se siente amenazado por nosotros, es porque nosotros cargamos algo importante, algo especial. Hay un propósito divino en nuestras vidas que Dios quiere que se cumpla. El pasaje que hablaba un poco ella, pero que quiero en esta noche que meditemos, es en donde habla de la historia de Moisés. Allí vemos que la mamá de Moisés, si ustedes van a Génesis, ustedes pueden darse cuenta en Génesis capítulo 3, podemos ver que esta mujer llamada Jocabed, que era la mamá de Moisés, ella dio a luz a este bebito, y había apenas Faraón dado una orden donde habían decidido que mataran a todos los niños hebreos, a todos. Y ella tuvo guardado a su bebito por 3 meses antes de que lo pusiera en ese canasto y lo mandara en el río. Y tuvo que confiar en Dios, tuvo que creer que Dios cuidaría la vida de su bebé. Pero podemos ver ahí cómo el enemigo ya estaba planeando la muerte de Moisés, porque sabía que venía él a cumplir un propósito, venía a ser un libertador para el pueblo de Israel, y había amenaza en contra de su vida aún antes de nacer.
Y recuerda la escritura donde dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoció, dice, y nos llamó, dice su palabra, como profetas, dice, nos escogió, ya nos conocía, ya tenía un propósito. Y en esta noche yo quiero que nos acordemos de esto, que nuestras vidas, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, ya había palabra para nosotros, ya había un propósito divino en nosotras. Ya había sueños grandes para nosotros, dones que Dios ha depositado dentro de nosotros desde el principio. ¿Y qué creen? El enemigo sabe eso. Él sabe todo lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado para que nosotros cumplamos su propósito. Moisés tenía un propósito y vemos que Dios cuidó de la vida de Moisés. A pesar de que pudo haber muerto, Dios cuidó de su vida porque había un propósito en él. Y vemos que él pasa por un momento donde se le hizo muy difícil, como que tuvo una crisis de identidad porque se da cuenta que también es hebreo, aunque creció dentro del palacio de los egipcios, y él queriendo hacer el bien o tal vez tratar de hacer lo justo en su manera de pensar, termina matando a uno de los soldados egipcios y salió corriendo al desierto, y vemos que se ausentó por 40 años. Pero ahí en ese desierto Dios empezó a trabajar con él. Dios, todo Dios lo usa. Aun cuando podemos decir, estoy en un momento que no entiendo lo que sea, todo Dios puede usar para que obre para bien. Y vemos que en la vida de Moisés, Dios lo estaba preparando porque iba a regresar a ser un libertador. Y yo no sé si ustedes ahorita pueden pensar en lo que Dios les ha entregado a ustedes. Yo puedo creer que a cada una de nosotras Dios nos ha dado una palabra. A cada una de nosotros Dios nos ha dicho algo. Puede que lo haya hecho a través de alguien, alguien que vino, predicó y Dios usó para darte una palabra profética. O tú has tenido sueños de parte de Dios. Dios ha puesto cosas en tu corazón que tú a veces dices es muy grande, no podría yo hacer eso, o no soy capaz, no tengo, no tengo los recursos, no tengo, las cosas necesarias para llevar a cabo eso. Pero estoy segura que Dios ha depositado algo en ti, algo en tu corazón. Pero también has visto cómo también el enemigo ha querido destruir tu vida. Ha usado diferentes cosas. Una de las cosas que dice Elizabeth Beard, el enemigo usará distracciones. Usará cosas para distraernos como hijas de Dios. Usará todos los medios, traerá cosas en nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestras relaciones, traerá división. Todo eso para desviarnos del plan de Dios en nuestra vida, porque somos el objetivo del enemigo. En inglés dice we are the target. Él quiere destruir nuestras vidas. El enemigo no se siente amenazado por algo débil o algo, no se va a sentir y no lo va a tener como objetivo. Él se siente amenazado, ¿saben por qué? Por lo que Dios les ha dado a cada una de ustedes, a cada una de nosotros. Él se siente amenazado porque no se trata de lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado, ¿sabes? Es lo que viene, es el futuro, es en la mujer que Dios quiere que tú te conviertas, lo que le amenaza a Él, porque Él sabe que se va a cumplir la palabra que se ha dicho en tu vida. Desde el cielo se ha dicho una palabra y Dios la va a cumplir, pero también tenemos que estar bien paradas en su palabra. Tenemos que estar bien agarradas de Él, porque sí sentiremos los ataques que el enemigo traerá a nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos vernos no como víctimas y no como mujeres temorizadas, con miedo, to be fearful, no, sino que nos levantemos, como dice Elizabeth Beard, como heroínas, como mujeres. En este guión, nosotros vamos a decidir qué queremos ser. Si queremos ser víctimas, si queremos ser la heroína, si nos levantaremos a pelear o si nos retrocederemos en miedo y nos esconderemos. Nosotros vamos a decidir qué papel vamos a jugar en esto. Pero tenemos que escoger uno, Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Dios nos ha dado en sí todo lo necesario para poder pelear en contra de este enemigo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder levantarnos y creer en lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas.
Ahora nosotros tenemos que estar dispuestas a decir, sí quiero convertirme en esa mujer guerrera, en esa mujer que es una heroína, en esa mujer de que aunque sí sienta el miedo, voy a creer en lo que Dios me ha dicho a mí, en lo que Dios me ha hablado a mi corazón, en los sueños que he sentido en mi vida y que tal vez por alguna razón, no se han cumplido porque me he distraído, porque han pasado tantas cosas en mi familia, en mi hogar, y los sueños que algún día tuve se ven como muy lejanos, como que nunca van a pasar. Pero hoy en esta noche te quiero recordar que las promesas de Dios para tu vida todavía están en pie, todavía se pueden cumplir, porque mientras tengamos vida, mientras podemos tener aliento, hay esperanza en nosotros. ¿Ok? Aún en medio de todo esto que ha pasado de esta pandemia, aún en medio de toda esta incertidumbre y qué va a ser, y no sabemos muchas cosas, aún en este tiempo, los planes de Dios para nuestras vidas no se han detenido, no ha habido una pausa, no ha habido como algo que se interrumpió, no, porque los planes de Dios son eso, divinos, vienen de Él. Así que Él los cumple. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta de lo que Él ha declarado ya en nuestras vidas. Y es algo que nos debe traer esperanza en este momento, de decir, no importa lo que suceda, la palabra que Dios ha dicho a mi vida, sé que la voy a ver con mis ojos, sé que voy a ver ese sueño hecho realidad. Porque como siempre digo, no son mis sueños, sino son sueños de Dios, porque son demasiado grandes, porque son demasiado hermosos, porque son demasiado para lo que yo pudiera concebir en mi mente. Solamente pueden venir de parte. Y algo que ella decía es de que nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer. Y tenemos que decidir, dice, si queremos ser como vemos esta cultura que atrapa a la mujer, en tantas cosas, en tantas distracciones, en tantas, y si lo vemos solamente encendiendo la televisión, solamente prendiendo nuestro teléfono, mirando nuestras redes sociales, swiping, vemos la imagen que hay de la mujer. Y es tan triste a veces, a mí me da mucha tristeza porque digo, por eso les decía a las que tienen hijas jóvenes, si ellas no están con ustedes está bien, pero sí me gustaría que ustedes comiencen a tener conversaciones de lo que ustedes van a aprender de este estudio, porque una de las cosas que ella habla es que muchas de la cultura en que estamos viviendo, la mujer, podríamos decir, no es vista tal vez así maltratada y bajo, pero sí es vista a veces como un objeto solamente sexual. Y es algo tan triste porque lo vemos tan seguido ahora, que nuestras muchachitas más jóvenes desean ser así, porque es lo que están siendo llenadas, es lo que sus ojos ven. Entre más chicas vemos qué tan sexualizadas están ya, tan provocativas, y son chicas, es algo más jóvenes se ve. ¿Por qué? Porque se la pasan viendo tantas cosas y creen que esa es la imagen de una mujer. Y no lo es. Algo que él decía, si no nos puede distraer, nos desenfoca, nos divide, vemos que muchas mujeres, aún teniendo, en medio de un grupo de mujeres, no vemos mujeres que se apoyan el uno al otro en nuestra cultura, más bien es como se dividen, compiten, algo que se ve muchísimo en la mujer es que se compite tanto, por atención, por ser mejor, se tiene que poner a alguien más abajo para sentirse uno mejor. Es triste todo eso, y todo eso simplemente roba a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a lo que realmente el propósito de Dios ha sido para la mujer. Desde el principio Dios creó a la mujer con un plan hermoso. Venimos a ser de tanta influencia, venimos a ayudar. La Biblia dice que venimos a ser mujeres de ayuda idónea, aquellas que estamos casadas, mujeres que podamos lograr todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay tanto que Dios nos ha dado un diseño tan específico a nosotras las mujeres. Ser mujer es algo tan bonito.
cuando entendemos nuestra identidad que viene de Él, de un Padre que nos ama, que nos ve con misericordia, que nos levanta, que nos anima, que nos recuerda que somos de mucho valor en sus manos. Cuando entendemos nuestra identidad como mujeres, podemos decidir levantarnos y decir: sí, deseo ser una mujer guerrera, una mujer que me levanto en mi fe, en mi convicción, en que creo en Dios. Tal vez no sé mucho, pero tengo una hambre de crecer, tengo un deseo de aprender. Y si esos somos nosotros, vamos a llegar tan lejos en las cosas espirituales si entendemos esto. Y no dice, no es momento de retroceder atemorizada, sino de levantarse y prosperar en amor. Vemos que después que Moisés está en el desierto, regresa a Egipto y vemos que cumple su propósito, a ser el libertador en que Dios había puesto desde el principio. Y vemos que se cumple eso a una edad ya más grande, no pasó rápidamente a su juventud, pero pasó en un tiempo ya donde él era un hombre ya más mayor. Por eso es que Elisa dice, los ataques del enemigo en contra de tu vida no tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tu futuro, hacia dónde vas, hacia dónde Dios te está llamando, hacia los propósitos. Nuestra mente es tan limitada, nosotros solamente pensamos en este momento, o a veces también si recibimos una palabra de Dios, a veces pensamos que así va a pasar, y yo me he encontrado ahí donde me desespero porque yo quisiera que ya fuera ya hoy y que ya se cumpliera todo. Obviamente entre más uno va creciendo, los años van pasando, uno va madurando y se da cuenta de que Dios usa cada etapa de nuestra vida para eso, para que crezcamos, para madurar, para poder estar más alerta a nuestro alrededor, aprender más. Todo es necesario. Todo el proceso que Dios permite que seamos llevados es importante y es necesario para que se cumpla lo que Él desea que se cumpla en nuestras vidas. Y en el transcurso de todo eso, Él desea que nos agarremos de Él, porque los ataques vendrán a nuestra vida, vendrán a nosotros. Y a veces hay una pregunta que te podrías preguntar y que tal vez tú puedas escribir ahí en tu libreta o en tu journal más adelante o ahí donde estás. Dice, ¿qué áreas de tu vida sientes que el enemigo te ha atacado? ¿Qué áreas en tu vida has sentido que el enemigo te ha atacado? En inglés dice, what areas of your life do you feel the enemy has targeted? ¿Qué es? ¿Tu familia? ¿Tus amistades? ¿Qué es? ¿Cuáles áreas en tu vida tú has sentido que el enemigo, ha querido atacar? Y es importante que nos demos cuenta de esas cosas, es importante de que nosotros podamos decir, ¿cuáles son esas áreas? Es en mi salud, muchas veces hasta nuestra salud, ¿ok? Es en nuestras amistades, es en mi matrimonio, es con mi familia, es espiritual, es en mi comunidad, en mis finanzas, en mi iglesia, ¿cuáles son esas áreas donde tú has visto que el enemigo ha venido a atacar tu vida? Porque tenemos que aprender a discernir. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice. ¿Qué nos está diciendo? Que no es con una persona, no es con otro ser humano, aunque vengan los problemas a través de otro ser humano. No quiere decir que tú luches en contra de esa persona, no quiere decir que tú luches en contra de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tus amistades, de tu iglesia. Dice la Biblia, no, esa lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra, ¿qué dice? Contra potestades, con fuerzas de las tinieblas. Está hablando que es una lucha espiritual.
¿ok? Usará todos esos medios que parecen físicos, que parecen, ay, tuve este problema, con esta persona, pero tienes que aprender a discernir que son ataques también espirituales y que tenemos que decidir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué papel voy a jugar yo en esta lucha? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Voy a ser una persona sin ningún armamento, sin nada con qué luchar? ¿Seré una víctima? ¿Seré una prisionera de guerra? ¿O seré una heroína en todo esto? ¿Cuál es el papel que yo voy a escoger tomar en todo? Porque hay una lucha. El primer capítulo lo dice, ¿no? Hay una declaración que hace Wendell Phillips y a mí me ha llegado y lo puse ahí en nuestro grupo, puse este quote que dice: el cristianismo es una batalla, no un sueño. ¿Qué piensan ustedes? ¿El cristianismo es una batalla, no un sueño? Sí, sí lo es. Por eso la Biblia dice que tenemos una lucha y nuestra lucha es espiritual. Entonces, este hombre dice, el cristianismo es una batalla, no un sueño. Quiere decir que debemos estar alertas. Quiere decir que tenemos que ponernos y decir, ok, ¿qué papel voy a jugar yo en todo esto? ¿Quién voy a ser yo? Voy a ser... Dios desea que nosotros seamos una heroína. Dios desea que nos levantemos como mujeres guerreras. Pero Él no puede escoger por nosotros, aunque ese sea el deseo de nuestro Padre. Él no puede forzarnos a que tomemos ese papel. Nosotros tenemos que decidir. Y lo decidimos diariamente. ¿Ok? Diariamente decidimos quién vamos a ser. Pero una cosa que tenemos que recordarnos es de que si has tenido mucho ataque, si has sentido como tantos ataques en tu vida, déjame decirte, es porque Dios va a hacer cosas grandes en ti y el enemigo quiere detenerte, quiere que te quedes ahí, quiere que te desanimes, quiere que pierdas su propósito, que el enfoque, que pierdas el enfoque. El propósito de Dios no lo pierdes, al menos que nosotros no deseamos cumplirlos, pero en sí está en nuestras vidas. Dios ya lo ha puesto para nosotros. Pero muchas veces el enemigo usa todas estas cosas para distraernos en nuestras relaciones, en tantas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay personas que ahorita se enfocaron tanto en esta pandemia, tanto en estas cosas, y tanto en su miedo, que los ha distraído tanto. Muchos en vez de acercarse más a Dios y aprender más y dejar que Dios se revele a ellos, se han hecho lo contrario, Han dicho, no, pues es que ahorita estamos descansando y todo eso, y se la pasan binging on Netflix all day, every day, ya no saben ni qué veo. A veces me quedo como, ay Dios, ayúdalos. A veces están poniendo en su Facebook, ¿quién me recomiendan ahora? ¿En qué otro show puedo ver? Y a veces son personas que conocen de Dios, and it's like, ¿por qué no preguntan qué libro de la Biblia me recomiendan que lea? ¿O qué devocional debería leer para que yo crezca en mi vida espiritual? ¿Ok? Y no es malo, vean programas, y a mí también me gusta. Pero si eso es todo lo que hacemos, we have a problem, tenemos un problema. Hay algo que no está muy bien, Queremos llenar ciertos vacíos con cosas que no nos damos cuenta que lo que tenemos que llenar es en nuestra vida espiritual. Es de levantarnos y estamos en una lucha, no queremos darnos cuenta o no lo percibimos que es diferente, pero de que estamos en una lucha espiritual, claro que lo estamos. Y el segundo capítulo dice, ha nacido una espada. Y habla de la importancia de las espadas, y Lisa lo dice muy claro. Yo no estoy hablando de una espada para promover violencia, no. Dice, yo estoy hablando de la espada que da poder. ¿Y qué es esa espada? Es la palabra de Dios. En sí es Dios en sí. La Biblia dice, que dice su palabra que, vino Jesús, dice, y el verbo, dice, se hizo carne. Quiere decir que Él mismo, es su palabra, la que Él nos ha dado para que nosotros podamos pelear.
Y muchas veces cuando pensamos en la Biblia, pensamos como, oh, versículos que nos hacen sentir bien, devocionales, y todo eso es bueno, sí. Pero a veces no la vemos como una espada. Y la Biblia lo dice, ahí la Escritura lo dice, Pablo lo dijo, la palabra de Dios es como una espada, dice, de 2 filos. Entonces, siempre se hace referencia a la Biblia como una espada, que nos quiere dar a entender que debe ser usada como una espada, que literalmente debemos usar la palabra de Dios para pelear las luchas que vienen en contra de nuestra vida, que debemos agarrar esa palabra que Dios nos ha dado, que podemos estudiarla para poder declararla, para poder creer lo que Él nos está diciendo y vivirla, porque esa es otra cosa. Muchas veces conocemos ciertos pasajes de la Biblia y sabemos ciertas cosas y solamente nos quedamos con lo que nos gusta o con lo que es más cómodo. Y en sí la palabra de Dios, cuando está hablando de una espada, está hablando de una espada completa, no está hablando de la mitad de una espada. Imagínense que ahorita dijeran, agarren sus espadas, vamos a la guerra y todo lo demás. La espada es algo tan antiguo, es algo que se ha usado desde el principio. La Biblia siempre lo vemos, actually, y lo hace referencia Lisa, que vemos una espada en el huerto de Edén, en el principio con Adán y Eva, que dice que había una espada que estaba cuidando el árbol de la vida. Ahí es donde la referencia que se habla de una espada. La espada ha estado por mucho tiempo, pero si nosotros nos ponemos a pensar en las espadas, ninguna persona puede ir a pelear en los tiempos que se usaba para pelear las guerras. Antiguamente no pueden llevar una espada a la mitad, no se puede. No pueden llevarla, ¿cómo pelearían? Y a veces nosotros así estamos en nuestra vida espiritual. No tenemos conocimiento de la palabra, no le ponemos la importancia, solamente tenemos fragmentos, pedacitos, y esas cosas ayudan, tal vez nos ayuden y nos dejen sobrevivir en los tiempos que todo está bien, no hay problemas, todo, es todas esas cosas, oh sí, Señor, todo está bien, y mis versículos favoritos son los únicos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son difíciles, como lo que ha pasado ahorita y lo que va a seguir pasando aún todavía, y lo que estamos viendo ahorita en el mundo que está pasando? Hay tanto dolor, hay tantas cosas que están pasando, hay tanta violencia, hay tantas cosas que están pasando. Y a través de todo esto, si no estamos llenos de su palabra, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a pelear estas luchas espirituales? Si tenemos un pedacito de espada, si solo tenemos lo de abajo, o si solamente tenemos lo de arriba, si no está completa, ¿cómo vamos a pelear? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es una espada, pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella, tenemos que estar dispuestos a realmente nosotros a meternos, a aprender, Muchas veces me doy cuenta que es a veces tan difícil, decir, voy a leer la Biblia. Se nos hace fácil, todo lo demás se nos hace más atractivo, pero leer la Biblia es como algo tan difícil para nosotros a veces. Decimos como, ay, es que me canso. Yo les recomiendo que agarren una Biblia que entiendan bien, una versión de la Biblia que la puedan entender, para que se les haga más fácil estudiarla. Muchas personas dicen que no la Biblia porque no la entienden y todo eso. Puede ser que sea la traducción que te tienes, que por eso no la entiendes. Pero hay traducciones como la traducción viviente. Para mí esa es una de mis favoritas, porque la entiendo bien. Y aunque yo crecí en la Reina Valera, yo puedo leer la Reina Valera porque yo crecí en la Reina Valera. Pero hay personas que se le hace muy difícil entender el español de la Reina Valera. Entonces usen otra versión.
No podemos decir que tenemos excusa realmente para no entender la palabra de Dios. ¿Por qué no van conmigo en Efesios? Efesios 6, 17. Voy a agarrar mi Biblia. Y yo tengo esta. La mía es Reina Valera. Pero si ustedes la tienen en otra versión está bien. Pero vamos a leer ese versículo. Efesios 6, 17. Y miren lo que dice acerca de la palabra de Dios, que es importante que notemos. 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. En otra versión sería como el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí lo está diciendo, que tomemos, dice, el casco de salvación y la espada del Espíritu, porque es, dice, la palabra de Dios. Ahí Pablo le está dando referencia de que la palabra de Dios es la espada, una de las cosas que podemos pensar y meditar, que cuando Pablo les estaba diciendo a los de Efesios, a la iglesia de Efesio, que tomaran, la espada, que es la palabra de Dios. Nosotros lo leemos ahora y decimos, sí, pues sí, tomo la espada, y la cargo en todas partes y la llevo y lo que sea, o la tengo en mi teléfono. La iglesia de Efesios no tenía la Biblia como nosotros la tenemos, ¿ok? Como nosotros que la tenemos, en todas partes. La tenemos en nuestro carro, la tenemos, al lado de nuestra cama, la tenemos, derrumbada, quién sabe dónde. Ahora, el otro día fui a la iglesia y le digo al pastor, ¿y de quién es esta Biblia? Y me dice, no me acuerdo, dice. Y le digo, ¿pero por qué dejan su Biblia aquí? Y me dice, no sé. Y le digo entre mí, ¿será que nomás la abrirán cuando vienen aquí a la iglesia? No usan su espada, entonces no le ven la importancia de la palabra de Dios, ¿ok? Pero la iglesia de Efesios no tenía eso, donde la podía dejar en la iglesia, donde la podía dejar donde quiera, como nosotros lo tenemos ahora. No, ellos no tenían la Biblia así, ¿ok? So, cuando les estaba diciendo agarren la espada, que es la palabra de Dios, era porque ellos la recitaban. ¿Qué significa? Que ellos la decían en voz alta, lo hablaban. Muchos de ellos tenían que memorizársela. Entonces, cuando les estaba diciendo es de que les decían, declárenla, porque esa es su arma poderosa, tiene que salir de sus labios, porque la recitan, porque la han memorizado. Ahora declárenlo. Porque de aquí viene esa espada. Cuando nosotros declaramos su palabra, Dios respalda su palabra. Cuando nosotros oramos y declaramos su palabra, hay un respaldo. Dios cumple su palabra. Entonces, cuando la iglesia de Efesios, ellos no tenían una Biblia como nosotros en mano, que podemos traerla en todas partes. No, ellos tenían que recitarla. Ellos tenían que literalmente declararla, memorizársela, para que ellos se acordaran, esto es una arma. Lo que está saliendo de tu boca es algo poderoso. La Biblia dice, que nuestra lengua es tanto para dar vida como dar, ¿qué? Destrucción. Pero imagínense si nosotros también hiciéramos lo mismo. Recitáramos la palabra, la estudiáramos, meditáramos en ella, la declaremos, la repitiéramos en cada situación de nosotros. Si la palabra de Dios da vida y si está saliendo de nuestra boca, está dando vida a todo a nuestro alrededor. Podemos darnos cuenta cuando una persona está estudiando, está realmente dejando que la palabra de Dios traiga transformación, porque sus vidas, hay evidencia en sus vidas. No porque, tratan de aparentar algo, no, porque realmente su manera de hablar, su manera de comportarse, lo están haciendo. No solamente lo hablan, lo están viviendo. No solamente lo escuchan, sino, dice la palabra de Dios, no sean solamente solamente escuchan la palabra. No solamente estén escuchando y qué bueno, ya recibí, ya me voy. No, dice, sean hacedores, cumplan la palabra. Porque es tan peligroso que muchas veces podemos saber y aún así
no vivirla, no cumplirla. Eso es muy, ¿cómo se podría decir? Es algo que deberíamos mirarnos hacia adentro y decir, Señor, ¿estoy cumpliendo tu palabra o solamente sé, pero ni la vivo? Entonces, ¿cómo se puede cumplir en nosotros? ¿Cómo si nosotros no estamos dispuestos a vivirla? Es el versículo donde dice que no seamos oidores sino hacedores, es en Santiago 1:22, porque es tan importante, dice, que nosotros la apliquemos, porque si no la aplicamos, si no aprendemos de ella, entonces vamos a convertir un ambiente de decepción, porque no vamos a ver nada que se cumpla, porque nosotros no la estamos viviendo. Pues, ¿cómo vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas si no vivimos su palabra? Si no, dice, nos convertiremos como mujeres que simplemente, vamos por esta jornada de la vida a lo siguiente, a lo que sea más nuevo, a lo más que se vea más fácil, a lo siguiente. Hay muchas personas que viven así, como, ¿qué es lo más nuevo? Que se cansan y se aburren y dicen, ay, no, yo quiero hacer otra cosa, yo no me llama mucho la atención. Hay personas, si yo les dijera ahorita como lean algo, es like, ay no, y a mí no me gusta leer, a mí no me gusta, no porque no puedan leer, porque es muy diferente cuando no han podido aprender a leer, y hay personas que sí, no pudieron aprender a leer por falta de educación en sus países, y eso es verdad. Pero hay otras personas que aunque saben leer, no están dispuestas a estudiar, no están dispuestas a realmente aprender y crecer, porque cuando estudiamos, aprendemos, crecemos, no nos podemos quedar igual. Viene a haber realmente una transformación en nuestras vidas cuando decidimos también vivirlo, lo que estamos aprendiendo. Entonces, pero hay personas que se aburren fácilmente y ya quieren ir a lo siguiente y quieren lo más nuevo, y viven vidas así, como, ya hay mucha gente que escucha como, yo ya no siento que recibo en esta iglesia, yo no siento que Dios me habla, yo creo que me voy a ir a otro lugar donde Dios me va a hablar allí. Y así se la pasan todo el tiempo, buscando otro lugar, buscando otro, lo más nuevo, lo más padre, lo más atractivo, porque no saben vivir la palabra de Dios, no saben meterse y estudiar y realmente plantarse. No entienden que eso es lo que Dios pide de nosotros, plantarnos y dar fruto donde Dios nos permite que estemos. Y así pasan toda su vida, buscando lo más nuevo. También vemos en la gente, en nuestra cultura de hoy, ya sea, vemos personas que se casan y se divorcian en menos de un año, ya se casan con otro y así se la van, pasan de otra relación a otra relación y ¿qué es lo más nuevo? A otro trabajo, no saben realmente plantarse, no saben lo que es un compromiso, no saben lo que es vivirlo, y es lo que Dios requiere de nosotros cuando entendemos que la palabra de Dios viene a hacer eso en nosotros, nos viene a transformar, viene a ser una espada que podemos usar para pelear las luchas que vienen en nuestra vida, que es poderosa, que cuando nosotros la declaramos, hay poder que sale. ¿Saben por qué? Porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, hay poder, es viva, dice su palabra, y es eficaz. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por una situación y estemos pasando por alguna adversidad y nosotros de nuestra boca citamos la palabra de Dios, la declaramos en ese momento, poder sale, porque viene de Dios. Dios respalda su palabra. Él no miente, Él no se arrepiente, Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra en esos momentos difíciles de enfermedad, de escasez, de cualquier situación que nos encontremos, de miedo, de confusión, podemos declarar la palabra y podemos nosotros ver, podemos nosotros sentir cómo Dios transforma las cosas, cómo Dios en esa atmósfera que podría ser tan pesada, cuando nosotros declaramos una palabra que viene de Él, cambian las cosas, porque es su poder.
Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta la arma poderosa que Dios nos ha dado a nosotros para este tiempo, y que es tan importante que la estudiemos, que meditemos en ella, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se van a levantar tantos falsos profetas, tantas cosas, tan extrañas, pero dice que hasta los escogidos, dice la palabra de Dios, serán engañados. Y uno se queda, pero ¿cómo van a ser engañados si fueron escogidos? Y lo que está diciendo es gente de la iglesia, gente que dice que conoce a Dios, gente que tiene una relación con Dios, va a ser engañada. ¿Por qué? Porque como dice Lisa Bevere, es que nomás tienen fragmentos de la espada, no tienen toda la espada completa. No tienen el conocimiento de la palabra de Dios, así que se van a dejar llevar por la corriente que venga. Se van a dejar llevar por lo bonito que se escuchan las cosas, por las cosas que sus ojos van a ver y van a decir, oh, eso es Dios, y no lo es. Y no van a saber discernir porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No van a poder resistir porque no están armados. Más bien están desarmados y van a ser llevados fácilmente como presos. Y es algo que nosotros tenemos que decir: Dios, enséñame tu palabra y realmente dame sabiduría. Dice la palabra en Santiago, dice, si hay alguien falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar, porque Él no se retiene eso. Si nosotros pedimos, Señor, no la entiendo, a veces me cuesta, es difícil, pero quiero levantarme como una mujer guerrera, una mujer de fe, una mujer de convicción, una mujer segura en ti. Enséñame tu palabra. Me cuesta leerla así. A veces no la entiendo. Dios, dame conocimiento. Pero quiero crecer. No me quiero dejar engañar. No quiero que cuando esté en estas luchas no esté armada. La palabra de Dios habla acerca de eso. Habla acerca de que estén vestidos con la armadura, dice, de Dios. Sí tenemos que tener armadura, porque estamos en una lucha espiritual, y muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué son unas maneras que la palabra de Dios puede influenciar la manera en que hablamos? ¿Cuáles son unas maneras que la palabra de Dios influencia la manera que hablamos? Y lo hemos dicho hace rato, son muchas maneras. Hay personas que pueden ir a la iglesia, pero su manera de hablar, habla mucho de que todavía Dios no ha hecho completa la transformación en ellos. La palabra de Dios dice que de lo que está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces lo que hay aquí adentro va a salir. La palabra de Dios, cuando comenzamos a meditar en ella y estamos pasando por momentos difíciles, podemos traer una palabra de esperanza. Podemos tener una palabra que pueda traer paz, una palabra que realmente pueda darnos aliento. Entonces, claro que la palabra de Dios influencia nuestra manera de hablar. Claro que sí influencia. Por eso si tú meditas en la palabra de Dios, si tú constantemente estás esforzándote, leyéndola, recitándola, declarándola, las personas a tu alrededor que no tienen conocimiento de Dios se te van a acercar. ¿Por qué? Porque tu manera de hablar es muy diferente. Es muy diferente al lenguaje a lo que ellos están acostumbrados de esta cultura, que siempre es ser negativo, siempre, todas estas cosas, que es lo contrario a un lenguaje celestial, contrario, es un lenguaje terrenal. Pero cuando nosotros estamos metidos en su palabra, entonces nuestro lenguaje cambia y la gente lo nota y te preguntan, pero ¿por qué tú hablas así? ¿O por qué tú eres así? ¿O por qué? Porque obviamente tiene un efecto en la manera que tú te comportas, en la manera que tú dices las cosas. Y la pregunta también que deberíamos hacernos es, ¿la palabra de Dios realmente es nuestra autoridad final? Y eso es algo que debemos meditar. ¿La palabra de Dios realmente es nuestra autoridad final? En inglés es God's word
our final authority. Is it really? Porque muchas personas toman decisiones, hacen cosas, y yo siempre me pregunto eso, ¿consultaron a Dios? ¿Realmente fue lo que Dios quería para sus vidas o hicieron lo que ellos querían hacer? Porque hay una diferencia cuando nosotros decimos, no, sí, la palabra de Dios es mi autoridad final, yo me baso en lo que dice la Biblia, no en lo que yo siento, no en lo que yo pienso, no en lo que a mí me gusta, sino qué es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. ¿Realmente es mi autoridad final? Hay muchas personas que dicen amar a Dios, mas sus decisiones no reflejan que Él tiene la última palabra en sus vidas. Y muchas veces dicen, pero es que yo sentí hacer esto, sí, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios realmente te está pidiendo a ti? Cuando Dios realmente es nuestra autoridad total, quiere decir que nosotros nos dejamos guiar no por nuestro entendimiento, sino por su entendimiento, sino por lo que Él nos pide de nosotros. Es evidente también en nuestras vidas. Muchas personas se meten en tantas dificultades, pasan por tantas cosas dolorosas, y no es porque eso es deseo de Dios, Mucha gente pregunta eso, ¿por qué es que Dios permite, un Dios bueno, por qué permite cosas malas? ¿Por qué? Porque no fueron decisiones de Dios, fueron decisiones del hombre. Obviamente que habrán consecuencias. Entonces, si nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, vamos a ver la evidencia que Dios está en medio de todo eso. Mas si nosotros hacemos lo que queremos y no obedecemos la palabra, también viviremos, será reflejo de nuestras decisiones. Dios desea que nosotros no solamente la escuchemos, no solamente la leamos, pero que la vivamos y que la pongamos como realmente nuestra guía, como realmente como usamos el GPS cuando lo ponemos en nuestro teléfono y nos dice a dónde tenemos que ir y qué vueltas debemos tomar y todo lo demás. La palabra de Dios debería ser eso en nuestras vidas, debería ser dependemos tanto de este GPS que nos va a llevar, ¿cómo se dice?, al lugar donde dice que nos va a llevar, ¿verdad? Ponemos la dirección y decimos, ok, nos va a llevar, pero no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces el GPS no te lleva a veces donde te tenía que llevar, a veces te da tanta vuelta y hasta te pierde. Pero la palabra de Dios no es así. Te lleva directamente a lo que Dios ha planeado para tu vida. Te lleva exactamente, si tú aprendes a dejar que te guíe, que te dirija, que te diga dónde tienes que dar la vuelta, dónde tienes que ir, qué camino debes tomar. Si le dejas, Él no se equivoca, ¿ok? Dice que su palabra no regresa vacía. Quiere decir que siempre hay fruto. Y hay bendición cuando nosotros la ponemos en práctica. Entonces, en esta noche, mi deseo es que a través de estos 2 capítulos, el primero, nuestros ojos han sido abiertos a darnos cuenta de que sí tenemos un enemigo y que somos nosotros el objetivo. Pero también recordarnos el por qué. Porque Dios tiene propósitos para tu vida, porque sus planes de Dios para cada una de nosotros, dice su palabra, son de bien y no de mal, son para prosperarnos, para darnos un futuro hermoso. Esos son los planes de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros comenzamos a vivir con un sentido de estar alertas, de saber que tenemos la oportunidad de levantarnos como heroínas en esta generación, en este tiempo que estamos viviendo, porque les quiero decir, ustedes fueron escogidas para vivir a través de esta pandemia y todo lo que vamos a vivir que vendrá. Ustedes fueron escogidas para este momento, ¿ok? Dios nos ha dado a cada una de nosotros todas las herramientas que vamos a necesitar para levantarnos y para pelear por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros sueños, por el futuro que Él tiene para nosotros, por nuestras carreras, por todo lo que Dios nos quiere dar.
Dios nos ha dado todas las herramientas. La pregunta va a ser si nosotros las vamos a tomar y vamos a pelear. Esa es la pregunta. Yo espero que en el primer capítulo eso nos haya inspirado, no temorizado, pero sí hacernos conscientes de que sí tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no es con nuestro esposo, que no son nuestros hijos, que no son nuestras amistades, no, que no es nuestra iglesia, que no es el líder, no, es espiritual. Que las distracciones que muchas veces sentimos en nuestras vidas es porque viene de un enemigo que quiere distraernos y que no nos enfoquemos en lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Que nos podamos en esta noche inspirar y decir, no, yo tengo un papel importante que jugar en esta tierra. Yo no nací solamente así nomás, no. O solamente para estar aquí sobreviviendo, no. Yo nací. Dios me creó. Ha puesto algo en mí, que por eso el enemigo ataca esta área de mi vida, porque Él sabe lo que Dios quiere hacer en mí en el futuro, porque Él sabe la amenaza que yo soy para Él. Alguien que nos quiere atacar, lo hacen por miedo, y esa es la realidad. El enemigo tiene miedo de lo que Dios va a hacer en ti. Cuando tú te dejas usar en sus manos, Él tiene miedo. Y por eso la enemistad que tiene en contra de nuestra vida es grande. Pero yo quiero recordarles de que son tan importantes para Dios. De que su valor es sumamente grande en las manos de Dios. Que cuando Él nos ve como hijas, Él nos ve como heroínas. Él nos ve capaz de luchar contra lo que venga, porque no va a ser a través de nuestras fuerzas, no, va a ser a través de Él, porque dice su palabra que nuestra debilidad, fuertes podemos ser, pero no es por nosotros, sino es por su poder que se perfecciona dentro de nosotros, en las áreas que tal vez ahorita podemos decir, es que yo nunca podré hacer esto, o yo nunca podré lograr esto. Dios en esta noche te quiere recordar que sí puedes, y no vas a hacerlo tú sola. Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a recordar quién eres. Cuando escuches la voz del enemigo que te dice lo contrario, Él te va a recordar que Él te formó, que Él sopló vida en ti y lo hizo con un propósito, que no tienes que vivir como una víctima, que no tienes que vivir pensando que es todo para ti, que solamente dolor y sufrimiento fue para ti. No, Dios puede venir a sanar, Dios puede venir a restaurar y Dios puede venir a levantarte otra vez. Ese es su deseo para ti. Y mi oración es de que durante estos estudios nosotros podamos confiar en su palabra, que podamos creer que esta espada que se nos ha entregado como hijas es una arma poderosa. Una arma tan poderosa que nos dice su palabra de que nada nos puede separar de Él. ¿Por qué? Porque conocemos de su amor, conocemos de Él. Nada de lo que venga nos podrá separar del propósito de Dios en nuestras vidas, de su amor hacia nosotros. Pero tenemos que levantar nuestras espadas. Si la ha estado, ahí, toda polvosa, sácala y dale brillo. Porque este es el tiempo que Dios quiere que nosotros empecemos a decir, ya no más pedacitos. No, yo necesito estar lista, yo necesito prepararnos. Una cosa que les digo, yo cuando yo había visto este libro y lo había considerado en mi primer estudio cuando comencé este grupo, pero sentí esperarme y siento que este es el tiempo y las que se han agregado, ustedes se han agregado no solamente porque querían estar estudiando algo o estar ocupadas en algo, no. Quiero decirles de que es porque Dios quiere traer algo tan importante en sus vidas,
Dios quiere hacer cosas muy bonitas en sus corazones. Nada, lo que el mundo llama casualidad, Dios llama propósito. Esto no es una casualidad. Esto no es simplemente, pues, no tengo nada más que hacer, o no hay nada donde ir. Es un viernes, Anteriormente pudiéramos estar, en un restaurante, o estuviéramos en las tiendas, o pudiéramos estar, yo no sé. Pero no es eso. Es que Dios quiere hacer algo en nosotros. Y Él quiere comenzar algo en nosotros, que nos convertamos en mujeres guerreras, poderosas en su nombre, que realmente creamos todo lo que Él nos quiere decir en este tiempo. Y esa es mi oración en esta noche. Espero que nos podamos ir sabiendo de que la palabra de Dios es una espada y que debemos usarla en el campo de batalla, que seamos hacedoras, que podamos entender que el enemigo se siente amenazado por nosotros, pero él no va a estar asustado si solamente tenemos un fragmento de la espada. Necesitamos levantar nuestra espada completa, y también entender de que Él, a través de su palabra, revelará muchas cosas dentro de nosotros. Por eso es importante que nosotros estudiemos, por eso es importante que nosotros empecemos a creer lo que Él nos está diciendo en este tiempo, de que Dios nos llama a ser heroínas y que nosotros decidimos serlo o no. Es nuestra decisión. Que a Él no le importa tanto, al enemigo no le importa tanto lo que ha pasado en tu pasado. No, a Él lo que le importa y lo que lo amenaza y lo que le da miedo es en quién te vas a convertir en el futuro. Por eso tienes esos ataques que tienes, porque lo que tú sientes que son tus debilidades van a llegar a ser tus fuertes en el futuro. Por eso luchas como luchas en esa área, porque Dios va a usar eso. I'm sorry, I just feel like Dios les está diciendo algo a ustedes. Por eso luchas mucho en esas áreas, porque Dios va a usar para que vean otros que ha sido el poder de Dios y no nosotros, que ha sido Él. Y no sé cuáles son esas áreas. No sé lo que estás luchando. No sé, pero Dios te quiere recordar que esas áreas que tú dices, no puedo, Dios está diciendo, sí vas a poder. Y eso, lo que tú ahorita le llamas debilidad o tu lucha, va a ser tu fuerte. Va a ser tu fuerte, porque tú vas a dar testimonio del gran poder de Dios en tu vida. Porque tú vas a poder declarar cosas con convicción, con poder, que Dios respaldará, porque tú lo has vivido y porque tú has experimentado el poder de Dios en tu vida. Así que es ahora el tiempo que nosotros digamos, me voy a levantar. No me voy a quedar donde me he quedado. No voy a seguir como he seguido. No quiero una relación pasiva. No, quiero una relación que realmente se refleje, que la gente a mi alrededor lo note, que Dios está haciendo algo en mí y que puede hacerlo en ellos también. Este es el tiempo, mujeres, que nosotros nos podemos levantar. No importa nuestra edad, no importa nuestro trasfondo, de dónde vengamos, no importa todas esas cosas. Dios, cuando nos ve y nos ve con amor y nos ve mucho más allá de lo que nosotros nos podamos ver o que lo que la gente nos pueda ver. Así que en esta noche, yo deseo que oremos, que le pidamos a Dios, Dios, levántame en este tiempo. Dame el ánimo, dame la fortaleza, ayúdame, me quiero parar, si me he descuidado, si tal vez, me he sentido con miedo, yo no sé. Dios, levántame en este tiempo. Quiero creer lo que tú me estás diciendo, Señor. Quiero aprender. Deseo más de ti. Lléname de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Oremos por eso. Oremos también por todas estas mujeres que estén en diferentes lugares, que están luchando y tienen diferentes ataques. Oremos, no solamente ahorita, sino
a través de nuestros días, cuando pensemos en este estudio, pensemos en otras mujeres. Tal vez sean mujeres a nuestro alrededor a que nosotros podemos bendecir. Y tal vez pensemos en mujeres de nuestros países, o de otros países donde no tienen las oportunidades que nosotros. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que aunque yo no pueda ir a ciertos países, pero si yo oro por ellos, yo creo que Dios en su misericordia extiende su mano. Yo creo que muchas cosas tal vez yo no lograré ver aquí en este lado de la tierra, pero me sorprende al otro lado de la eternidad. Así que oremos y creámosle a Dios. Ahí donde están, inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdan, Señor, que desde el principio tú nos has amado. Pero también, Señor, desde el principio, Señor, ha habido, Señor Jesús, un ataque sobre nuestra vida, Padre. Porque tus planes son de bien, dice tu palabra. Porque tú deseas, Señor Jesús, prosperarnos. Porque tú tienes sueños grandes y hermosos para nosotras, Padre. Y en esta noche, Señor, tal vez algunos de nosotros nos damos cuenta de los ataques que han visto en nuestra vida para detenernos, para limitarnos, para hacernos sentir que no lograremos, para dejarnos como víctimas. Pero tú en esta noche nos recuerdas que tú ves una heroína en nosotros, que tú ves una mujer guerrera, victoriosa. Padre, pido, Señor Jesús, que nos des la fortaleza, que nos des el ánimo para creerte, para caminar en fe, para decir, Señor, me voy a levantar, este es mi tiempo, tú me has escogido para este momento, Señor, y voy a hacer lo que tú pidas que yo haga, Señor. Voy a levantar mi espada. Voy, Señor Jesús, a conocerte más y voy a dejar que tú comiences a transformarme, Señor. No quiero que nada me distraiga, no quiero que nada, Señor, me quite mi atención de ti, Señor. Yo quiero ver todo lo que tú tienes planeado para mi vida en este tiempo, Señor. Quiero ver tus milagros, quiero ver tu poder sobrenatural en mi vida, en mi corazón, en mi familia, Señor, en mi futuro, en mis sueños. Háblame, Padre, trata conmigo, ministrame. Oh, Señor Jesús, trae consuelo, sí, necesita mi corazón en este momento. Abrázame, Señor, con tus brazos de amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Padre. Yo sé que en esta noche tú estás rompiendo con tantas ataduras, con tantas cosas, Señor, con tantas mentiras que hemos creído del enemigo, Señor. Sé que en esta noche tú traes libertad, porque dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Y yo declaro libertad en nuestra mente, libertad sobre nuestras vidas. Declaro que nuestras generaciones experimentarán, Señor. Oh, Señor Jesús, tu poder como nunca por las decisiones que nosotras vamos a tomar en este tiempo, Señor. Y es agarrarnos de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú sigues hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Yo bendigo, Señor, a cada mujer, Señor. Digo, Señor, que tú seas, Señor Jesús, hablando con ellas durante la semana. Que tú sigas, Señor Jesús, tratando con cada una de nosotras. Glorificamos tu nombre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya todo mi mascara se me cayó. Yo sé que el Señor va a seguir hablando en nuestros corazones. Y sé que Dios, va a hacer cosas muy bonitas en nosotras. Y me emociona de saber y de escuchar después los testimonios de esta nueva jornada que hemos tomado juntas. Y vamos a seguir así dando
cada 2 capítulos, ya que son cortos, y ella los divide por diferentes como etapas. Entonces la semana que viene vamos a leer el 3 y el 4 y vamos a hablar acerca de eso y meditar en lo que vamos a aprender juntas. Amén. Así que Dios me las bendiga. Gracias porque se conectaron. Si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje orando por ustedes. Si tienen alguna necesidad específica, mándenme un mensaje también para poder estar orando con ustedes. Las quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Dios me las bendiga. Buenas noches.